16ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Diálogos y reflexiones. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a esta cobertura especial de la 16ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, Diálogos y Reflexiones. Soy Sirenia Celestina Ortega y en compañía de Lucía Lagunes Huerta y Lisbeth Ortiz Acevedo, hoy conversaremos con Laura Bartolotti, coordinadora de incidencia en la Corporación Humanas de Chile, y con Ginette Bedoya Lima, periodista colombiana, editora de género y de temas especiales del periódico El Tiempo, directora de la campaña No es hora de callar y embajadora mundial de la lucha contra la violencia sexual de las Naciones Unidas. Las invito a acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Lucía Lagunes Huerta y agradezco que estén en una emisión más de esta cobertura especial, Diálogos y Reflexiones, pues que estamos trayendo lo mejor, lo más relevante, lo más trascendente que tiene que ver con la vida de las mujeres y lo que están discutiendo las delegaciones oficiales en el marco de esta conferencia regional sobre la mujer de América Latina y el Caribe. Y eso pues es una reflexión conjunta que estamos haciendo también con los posicionamientos de las feministas que están presentes en esta 16ª conferencia. Y bueno, pues estoy muy contenta de que en estos días hemos estado compartiendo los micrófonos con Sirenia Celestino y Lisbeth Ortiz Acevedo. ¿Cómo estás, Sirenia, Lisbeth? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy bien, Lucía. Un gusto encontrarnos una noche más. Así es, muchas gracias por esta mesa y encantada de seguir participando de la conferencia regional. Pues a ver, Liz, ¿tienes mano o Sirenia quien quiere empezar con lo más relevante de este día que tiene que ver con los derechos? A ver, ¿quién levanta la mano? Yo. Bueno, debo decir que ha sido muy interesante. Hoy dedicaron una parte importante del día a hablar sobre el financiamiento, porque si no, finalmente todo esto se queda en el aire. Y hoy se hablaba sobre romper el silencio estadístico, y para lograr ese silencio estadístico a nivel regional, relanzaron el Observatorio de Igualdad de Género y me pareció muy interesante. Ya me metí por ahí y tiene nuevos indicadores, esta nueva herramienta, o digamos que esta herramienta que ya se conocía, pero ahora tiene nuevos filtros que parece que son interactivos, además tiene gráficos muy interesantes y eso nos va a permitir, porque también parte de la integración de estos indicadores se alinearon con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Y bueno, pues ya me metí a mirar y, por ejemplo, en el tema de feminicidio debo de decirlo, porque puedes encontrar información por país y México estamos terriblemente mal, estamos en segundo peor lugar en la región detrás de Brasil. Brasil tiene 1,463 feminicidios, casos de feminicidio en esta herramienta, y sigue México desafortunadamente con 852 casos de feminicidio, y así lo vamos mirando país por país. Esa misma estadística la miramos en Honduras, Paraguay, Uruguay, Bolivia, y miramos los indicadores que me parece muy interesante poder mirar a nivel regional cómo vamos, y eso me parece que es una herramienta muy potente que tendríamos que estar consultando precisamente para eso, para ver cómo están avanzando los países y esos compromisos que se hacen en este tipo de reuniones, tener esos indicadores y decir, avancé o no avancé, porque se decía, ya basta de discursos falsos, y esto nos va a permitir medir y señalar directamente al país y en qué rubro no está avanzando, en cuál está detenido, y eso me pareció muy interesante. Entonces, me parece que esta parte del financiamiento es absolutamente
sumamente necesario. Y pues hablaban ya ya con miras al cierre, esa es la verdad. Bueno, pues también se empezó a hablar sobre no soltar el financiamiento y pues nos decía, por ejemplo, la presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres de Costa Rica, ella se llama Yerlin Zúñiga, bueno, y que además estuvo moderando el evento del tema de financiamiento. Bueno, pues que este observatorio se da en un momento crucial porque por la crisis de cuidados que se tiene y de violencia, y esto nos permite de alguna manera visibilizarlo. Yo me metí, honestamente no lo había hecho antes, y me pareció muy interesante. Yo creo que es una herramienta fundamental en el tema de medios de comunicación para poder hacer comparativas. Y hoy decirlo, ¿cómo se sostiene llegamos todas siendo un segundo peor lugar a nivel regional en el tema de violencia? ¿Cómo vamos a establecer un sistema de cuidados con esos rangos? No puede ser. Entonces eso nos permite mirar realmente las acciones del país. Y bueno, pues nada más como un apunte pequeño para que nos hable Cire también de otras mesas, porque estuvo muy interesante. Es un apunte que creo que nos señala a todas. Una de nuestras compañeras periodistas dentro de la cobertura observó a través de una fotografía que me mandó cómo todas las mujeres, bueno, parte de algunas de las mujeres que estaban en esta mesa de financiamiento, dejaron toda su basura en esa mesa. Y tengo la fotografía y está los vasos vacíos de café y los pañuelos desechables ahí. Digo, ¿qué es lo que estamos esperando? ¿Que llegara otra mujer y que realizara el trabajo de cuidados de ellas? No puedes. Tú, siendo una feminista, con esta potencia regional y llegar a pedir cambios y transformaciones políticas y culturales en una mesa donde, claro, en el presidium y en la mesa de enfrente donde estás tomando un café, estás esperando que otra mujer venga y te levante la taza de café sucia. Tengo la foto por ahí, yo creo que la voy a subir a redes sociales para que la veamos, y eso es un apunte para todas ahí. Ojo, yo creo que en las mínimas acciones también ahí hacemos transformaciones, y eso va como un apunte para todas. No podemos pedir transformación a los gobiernos cuando dejamos una mesa en ese estado, en un foro feminista. No lo podía dejar pasar este apunte que sucedió en la mañana. Y es que es así, ¿no? Vamos de lo local, de lo muy cotidiano, hasta estos niveles regionales, y creo que la conferencia nos invita a eso. Ha sido, como tú bien lo has dicho, Liz, una semana intensa yo debo decir que no es de debate, es una semana de reflexiones muy ricas de toda la región, y no es de debate porque ya sabemos que el gran debate fue silenciado. El gran debate no está, pero lo que sí tenemos son muchas reflexiones de toda la región. Yo estuve, por ejemplo, en varios foros, pero uno de ellos del que quiero compartirles es donde hablamos, claro, de los diagnósticos de la situación de las mujeres en nuestra región, pero al hablar de las mujeres hablamos de la situación de la democracia en nuestros países. No puede estar entendida la democracia si las mujeres no hacemos parte, precisamente. Y en este foro alertábamos de cómo el avance de las mujeres en la región, que hoy estaremos hablando también de los niveles de violencia en nuestro país y en toda la región, en América Latina y el Caribe, hay un avance de las mujeres y pareciera que la respuesta es violencia, pero también hay un avance de las mujeres y cuestionarnos en qué momento llegamos. Y en todos los foros estamos hablando, sí, de las legislaciones de la paridad, de cómo las mujeres estamos alcanzando estos puestos de liderazgo y de toma de decisiones. Sin embargo, estamos llegando en los momentos de crisis económica, crisis política, crisis medioambiental, crisis financiera, todas las crisis que quieran. Ahí estamos, pero además nos alertaban de, ya mañana hablaremos de aciertos y retos que nos deja esta conferencia, pero también nos han estado advirtiendo de la situación de las organizaciones de la sociedad civil. En este foro, IDEA Internacional presentó su informe anual que hace sobre el estado global de la democracia. ¿Cuáles son los indicadores para saber que estamos en democracia o no? Los organismos electorales, su autonomía. Ojo aquí, porque nos va a hacer mucho sentido en muchos países, pero sobre todo en el contexto que estamos viviendo en México. Organismos electorales, la independencia judicial.
Venimos de un proceso de elección judicial. La credibilidad en las elecciones. ¿Cuántas veces hemos escuchado los debates de este año sobre ello? El acceso a la justicia. Y el acceso a la justicia para las mujeres es todavía un pendiente. Y por supuesto, la aplicación de la ley. Entonces, estos indicadores nos van hablando de cómo a pesar de la llegada de las mujeres, los países no están avanzando. Estamos llegando cuando nos han dejado hechos una porquería de países. Y entonces, en ese sentido, las mujeres estamos llegando casi que a reconstruir, y hoy la exigencia es: imaginemos otras posibilidades. Ah, caray, ¿no? Qué gran reto para las mujeres que están llegando al poder. Y bueno, en ese sentido, el avance de las mujeres, por supuesto, tiene una respuesta de gran violencia, la violencia política contra las mujeres en razón de género, que en muchos países hemos avanzado en la legislación, muchos otros no, ni siquiera tienen la paridad, pero concretamente la violencia digital. Es decir, este cruce entre el aumento de las mujeres, la presencia de las mujeres, el cambio tecnológico que nos hace que estas plataformas digitales y de medios de comunicación, las redes sociales, todo lo que tiene que ver con la digitalidad, se vuelven también herramientas, pero estrategias, pero todo ello para volver a reproducir la idea de que las mujeres no son bienvenidas al espacio público. Eso quiere decir que nuestro lugar en esta sociedad sigue siendo el espacio privado, ¿cierto? La violencia es pedagógica en ese sentido de que regresa a las mujeres la idea de estás en un lugar equivocado, y tenemos cuántas teorías desarrolladas sobre el síndrome de la impostora. Bueno, pues no es de a gratis, ¿verdad? Tenemos todo en el exterior que nos está diciendo que ese no es nuestro lugar. Entonces, ha sido muy rica esta reflexión sobre cómo las democracias, decía Ideas, 47% de los países van hacia abajo en las democracias y solo 30% han avanzado. México, por supuesto, se presume como un país de avanzada porque tenemos una mujer presidenta, pero en este mismo espacio hemos dicho y hemos cuestionado qué tanto eso nos significa democracia para las mujeres. Y bueno, finalmente, en este foro que a mí me parece de lo más interesante, es como también vamos viendo, vamos observando que el sistema de cuidados no va a avanzar en tanto que no tengamos estas condiciones para erradicar las desigualdades de las mujeres. Es decir, en tanto vivamos violencia, no podremos avanzar en el sistema de cuidados. Decía por ahí una experta, está construido sobre una base de barro. En cualquier momento se va a deshacer. Y entonces, pues, ¿cómo vamos fortaleciendo las democracias? Pues con la presencia de las mujeres, pero generando condiciones para su participación en condiciones de seguridad, de libertad, y también involucrando otros actores. Y por otros actores me refiero al Estado, ¿no? Que tiene que garantizar, si el cuidado es un derecho, tiene que garantizar el ejercicio de ese derecho, pero también hay otras y otros que estamos involucrados. Por ejemplo, en materia de violencia política, de violencia digital, los partidos políticos son muchas veces los agresores principales, la sociedad civil desde el diagnóstico, pero también desde los llamados, a pesar de que estas democracias nos están también atacando a la sociedad civil y que se advierte este ataque que estamos recibiendo, estigmatización, etcétera. La sociedad civil es importantísima para seguir construyendo el tejido social, por supuesto. Y para cerrar, por supuesto, hablar también del papel de los medios, ¿no? Los medios tenemos un papel fundamental en el sentido no solo de colocar otras narrativas sobre la tarea de cuidados, ¿no? Es decir, no solo como una responsabilidad histórica y socialmente estereotipadamente asignada a las mujeres, sino reproducir la redistribución de los cuidados, narrativas que permitan colocar las responsabilidades en otros actores y no solo en las mujeres, pero sobre todo ayudarnos a tener representaciones visuales también, auditivas, otro tipo de representaciones donde las mujeres no solo estemos en el espacio privado, sino que podamos ejercer liderazgos de manera segura, en paz, desde una perspectiva pues amplia, que reconozca no solo el liderazgo de las mujeres, sino su aporte a la sociedad, en una sociedad que, como ya he dicho, pues no la están dejando en pésimas condiciones. Entonces creo que las reflexiones que nos está dando esta 16ª Conferencia Regional sobre la Mujer son amplias, son profundas, pero son eso, muchas reflexiones para ayudarnos a ir construyendo esta gran tarea que también se ha quedado sobre las mujeres, que es
pensar otras estrategias, otras posibilidades de transiciones democráticas para nuestra región. Y bueno, estamos a 2 minutos de irnos al cierre de este primer segmento, así que bueno, creo que hay 2 partes bien importantes. Esto que tú señalas, Liz, de cómo se deja, yo quiero irme un paso atrás porque la sede en el cual se está desarrollando esta conferencia no es la mejor sede, no está cuidada los baños. Yo quisiera saber si fueran solo jefes de Estado, se hubiera entregado. No hay ni siquiera un lugar cercano para que se coma. Las mujeres de estos países que están llegando no tienen la menor idea de dónde comer. Entonces, no se pensó en eso. No solamente es si en la mesa principal donde están las delegaciones oficiales, que hay que decirlo, Liz, se dejó así la mesa, sino ayer, por ejemplo, que llovió fuertísimo, se empezó a meterla el agua. ¿Quién limpió? Las del staff, que rápidamente no eran, es decir, había hombres en el entorno, pero ellas estaban encargadas de limpiar, de poner las jergas para que el agua no siguiera corriendo. En fin, estos son detalles que te hablan también de cuál es el nivel que decidieron darle a este marco de la conferencia regional. Los baños, decía una delegada que ella siempre mira los baños porque hablan mucho del lugar donde te estás ubicando, ¿no? Las puertas no cerraban porque no tenían pasador, porque estaba roto, porque, en fin, todas estas condiciones que ya sabemos. Y uno de los temas que ha estado cruzando precisamente tiene que ver con violencia contra las mujeres. Ya lo decía hace un minuto Lisbeth Ortiz, que el tema de feminicidio es uno de los elementos, que no es un tema, es decir, la realidad en términos de violencia feminicida contra las mujeres en la región, es una de las pendientes más grandes que tienen todos los estados para garantizar pues el derecho a la vida de las mujeres. Y nos da muchísimo gusto que Laura Bartolotti, coordinadora de incidencia de Corporación Humanas en Chile, esté esta tarde-noche aquí con nosotras para hablar precisamente de este tema que es la violencia que enfrentamos las mujeres en la región. Laura, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias por aceptar. Te habla Lucía Lagunes. Laura, bueno, vamos en el 4º día, digamos, de esta conferencia regional. ¿Cuál es la discusión central que se está dando en torno a la violencia contra las mujeres en la región? Ha sido muy interesante el enfoque de la violencia de género de esta conferencia regional, ya que pone en el centro los cuidados y nos permite tener una visión mucho más humana y feminista de cómo abordar la violencia de género, su prevención y enfrentar sobre todo los desafíos de seguridad y de construcción de paz y de protección de los derechos humanos de las mujeres y de la defensa también de la democracia, así en torno a los cuidados. Solamente para que pudiéramos ir comprendiendo un poco mejor, ¿por qué los cuidados nos van a garantizar paz? ¿Por qué los cuidados nos van a garantizar democracia? Esta conferencia que se ha organizado en torno al derecho de los cuidados nos está haciendo reflexionar, por ejemplo, que los cuidados se han convertido en un pilar fundamental para redefinir la seguridad en la región y por ejemplo, con algunas organizaciones, en este caso la Red de Mujeres Paz y Seguridad de Latinoamérica, hemos planteado la redefinición de la definición tradicional de seguridad a una enfocada en los cuidados, en torno a la agenda de mujeres, paz y seguridad y centrada en enfoques no militarizados
y que puedan proteger a las mujeres y a las comunidades más vulnerables en torno a la violencia. Hola Laura Bartolotti, te habla Sirenia Celestino. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa especial. Tú participaste en esta conferencia, en este foro sobre la seguridad que cuida, la construcción de una paz desde una perspectiva feminista, por supuesto, y ustedes hablaban de cómo hay políticas de militarización en nuestra región, que estamos viendo incluso guerras en todo el mundo. ¿Cuál es esta apuesta? ¿Qué características tiene esta apuesta de la construcción de paz desde el enfoque feminista y por supuesto de cuidados? ¿Qué características tiene? Bueno, nosotros planteamos desde la red que sin cuidados no hay paz y que la seguridad debe medirse a través del bienestar colectivo y no por cifras de delitos como ha sido tradicionalmente abordada el tema de la seguridad en nuestra región. También señalamos que tampoco habrá paz ni seguridad duradera si no redistribuimos los cuidados, reconocemos su valor político y lo integramos en las políticas públicas como una responsabilidad de toda la sociedad. También en esta misma óptica planteamos que los cuidados sostienen la vida y la cohesión social, que debemos cuestionar el modelo tradicional de seguridad en torno a la militarización que ha demostrado ser ineficaz, sobre todo para aquellos grupos de mujeres más vulnerables. Y también consideramos que el cuidado es una práctica política en torno a la cual se puede construir la paz y la seguridad en la región. Hola Laura, buenas noches, te saluda Lisbeth, yo soy jefa de información de acá de CIMAC Noticias y bueno, pues me parece muy interesante la postura que ha tenido en diversos foros Chile. Ustedes están a punto de tener algunas elecciones para noviembre, elecciones parlamentarias o inclusive presidenciales. Yo te quería preguntar en ese sentido, en participación política, porque creo que ahora no viene una mujer, sin embargo para la presidencial, pero para las parlamentarias, ¿cómo estaría esta perspectiva desde Chile? Y bueno, ustedes ya han tenido una mujer presidenta ahí chilena y bueno, pues ustedes saben ya esa ruptura del techo de cristal que le llamamos a nivel el poder ejecutivo. Y te quiero preguntar eso sobre participación política, y la otra es que nos puedas platicar un poco de cómo han ustedes construido el Sistema Nacional de Cuidados, qué están haciendo desde Chile como una enseñanza, porque ha habido en varias ocasiones que se ha hablado del avance chileno y quisiera conocer qué es, porque en México tenemos estancado el Sistema Nacional de Cuidados hoy en el Senado. Sí, bueno, en Chile estamos en año de elecciones tanto presidenciales como parlamentarias y estamos efectivamente definiendo cuál va a ser el futuro de todas estas políticas. El gobierno actual, el presidente Boric, ha impulsado una política nacional de legislar en torno a un sistema nacional de cuidados que coordine y garantice el derecho a los cuidados, que ya deje de ser políticas públicas que dependan de cada gobierno, sino que haya una política estatal que sea permanente en el tiempo. Esta necesidad se levantó desde las organizaciones de la sociedad civil de cuidadoras, también muy en resonancia a los movimientos de ciudadanas por los cuidados en toda Latinoamérica, y la propuesta es establecer un sistema nacional de cuidados que sea un cuarto pilar social de la seguridad social en Chile. Tenemos algunas experiencias muy positivas en torno a los cuidados en Chile, por ejemplo el Sistema Nacional Chile Crece Contigo, que estableció la presidenta Bachelet, de acompañar a las mujeres embarazadas en todo su embarazo y la niñez, y asegurar los cuidados. Y hoy Chile enfrenta un problema que también lo están enfrentando otras naciones respecto a la baja natalidad, al envejecimiento de su población, y gracias al movimiento ciudadano es que hoy está en la palestra este tema de poder avanzar en un sistema nacional de cuidados, que esperamos desde las organizaciones civiles que
sea respetado el proyecto de ley tal como se planteó, es decir, con corresponsabilidad de género y con corresponsabilidad social. Pero en este momento también está en discusión en el Senado y hay que ver cómo avanza el proyecto. Laura Bartolotti, uno de los elementos que se ha ido colocando en esta discusión es el financiamiento. Es decir, ningún sistema nacional de cuidados va a poder surgir si los gobiernos, los estados-nación, no dan un financiamiento que pueda sustentar. Ya en algún momento se hablaba de que por lo menos habría que ir incrementando anualmente el 0.3 o el 0.4% del Producto Interno Bruto para garantizar realmente un sistema nacional de cuidados. En el caso de Chile, ¿cuánto se está destinando precisamente para garantizar ese cuarto pilar de la seguridad social, como lo has mencionado, que es el Sistema Nacional de Cuidados? Mira, en este momento no tengo la cifra exacta, pero no es solamente aumentar la cobertura de este Sistema Nacional de Cuidados, sino más que nada es hacer un sistema eficiente, ya que diversos estudios de políticas públicas manifestaron de que había mucha segregación de distintos programas y que no estaban llegando a las mujeres y a las cuidadoras más necesitadas. Entonces, quizás lo más positivo de esta política, además de consagrar el derecho a los cuidados y establecerlo como un principio para los servicios públicos a nivel nacional, también lo positivo es poder hacer un sistema mucho más eficiente y que pueda llegar a las cuidadoras desde un solo ministerio y no disperso como se hacía normalmente, que generaba mucha ineficiencia en el uso de los recursos y que no llegasen a todas las mujeres cuidadoras. Y, por ejemplo, uno de los retos es, y lo reconoce CEPAL, es que la mayoría de las mujeres que están en el mercado laboral no tienen seguridad social, están en el mundo informal. ¿Cómo Chile resuelve precisamente esta incorporación de las mujeres al Sistema Nacional de Cuidados si no hay seguridad social por la precarización laboral que están viviendo las mujeres? Bueno, hace poco hubo una reforma del Sistema Nacional de Pensiones, ampliando la cobertura y que dentro de, yo sin ser experta, pero dentro de de los resultados más positivos es que ha otorgado un pilar básico, solidario a todas aquellas mujeres que cuidaron y que por alguna razón no pudieron cotizar para poder tener una pensión en el sistema de cotización individual, y ahora se permite a ellas poder subir y mantener una pensión mucho más digna y mucho más cercana a un salario mínimo, que eso ha sido bastante positivo de la reforma de pensiones. Sin embargo, existen otros proyectos en el Congreso que también buscan poder reconocer estas faltas de cotizaciones a las mujeres que han tenido que salir del mercado formal laboral y no han podido cotizar. Hay bastantes iniciativas que buscan poder sanar esta situación de aquellas mujeres que no están en el mercado formal y que no han podido cotizar. Sin embargo, quedan muchas cosas pendientes. Yo tampoco diría que se ha solucionado completamente el tema. Aún muchas mujeres bajo 65 años siguen teniendo pensiones muy pequeñas y recién a los 65 pueden optar por esta subvención estatal, pero aún sigue estando muy pendiente mejorar las pensiones de las mujeres cuidadoras. Laura, como tú bien lo vas construyendo, debemos generar condiciones de vida digna para las mujeres. Esa también es una forma de prevenir la violencia que se vive en toda la región, y en las dimensiones del cuidado hemos hablado mucho del derecho al cuidado, por supuesto, a cuidar, al autocuidado, pero también desde las defensoras hay un concepto que es el autocuidado, pero en colectivo, ¿verdad? Ustedes hablaban de este autocuidado colectivo. Explícanos un poco de qué se trata, cómo lo vamos construyendo entre todas como una apuesta feminista dentro de este Sistema Nacional de Cuidados. Bueno, yo creo que todavía en Chile no se ha considerado el derecho a los cuidados como algo colectivo. Quizás esa es una parte que
que tenemos muy pendiente, porque recién ahora se está reconociendo quizás el derecho a cuidar y al autocuidado de las cuidadoras. Las organizaciones de la sociedad civil también hemos hecho un llamado a que existan otras medidas y se incorporen al Sistema Nacional de Cuidados, también la defensa a quienes organizan los cuidados. Sin embargo, hasta ahora, y por eso es muy innovador la apuesta que tenemos como entender a los cuidados como un elemento central de la seguridad, es hacer esta propuesta colectiva de autocuidado y de protección a las defensoras de derechos humanos, y todo esto inspirado también en la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad y la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU. Bueno, pues ya estamos a punto de cerrar este bloque. Ha sido muy buena la plática contigo, Laura. Muchas gracias por ello. Y antes de cerrar, lo único que quiero preguntarte en breve, en un minutillo, es ¿cómo viene este arribo de la ultraderecha con esta participación política? En un minutito, para sus próximas elecciones, porque se ha hablado en la conferencia regional mucho sobre el tema. Sí, bueno, Chile está en una situación muy parecida al resto de Latinoamérica, en que han avanzado muchos discursos conservadores, y la apuesta feminista es defender los derechos, no retroceder, y defender también toda la institucionalidad de derechos humanos y los acuerdos alcanzados. Por eso creo que esta conferencia ha sido fundamental para la unidad del movimiento feminista y también del progresismo, y también esperamos que nuestra clase política, sobre todo en Chile, esté a la altura de no retroceder en derechos, y también la ciudadanía, que esta vez, por primera vez en Chile en mucho tiempo es voto obligatorio, tome conciencia de que sus derechos se encuentran en peligro ante el avance de una ultraderecha como puede ser en este caso el candidato Kast. Pues Laura Bartolotti, muchísimas gracias por estar esta noche aquí en esta emisión especial. Que tengas buena noche. Buenas noches, muchas gracias. Y realmente déjenme decirle que es un honor tener a Ginette Bedoya Lima. Es una periodista colombiana, editora de género y temas especiales del periódico El Tiempo, directora además de la campaña No es hora de callar, y embajadora mundial de la lucha precisamente contra la violencia sexual de las Naciones Unidas. Ginette, buenas noches, un gusto, realmente un honor tenerte aquí en este programa. Buenas noches. ¿Cómo entender el papel, por un lado, de las periodistas para poder transformar precisamente la forma en que se aborda la violencia contra las mujeres y la responsabilidad que tenemos en este sentido, estimada Ginette? Bueno, primero agradecerles por generar este espacio en el marco de esta 16ª conferencia de la CEPAL, y creo que el papel y el trabajo que seguimos teniendo las mujeres que comunicamos es fundamental, pero como lo hemos repetido constantemente a lo largo de estos días de conferencia, si no aplicamos toda esa política de cuidado, va a ser muy difícil poder preservar nuestras voces, pero sobre todo el trabajo que se hace por tantas comunidades que solo pueden acceder a este tipo de acciones y de lineamientos y de avances, pues a través de plataformas que no siempre son las convencionales o los medios grandes, sino muchos ejercicios de comunicación digital, de comunicación comunitaria, de comunicación alternativa, y allí es donde quienes comunicamos, y sobre todo las mujeres, tenemos un papel tan fundamental. Yo les decía esta semana en uno de estos encuentros que hablar e informar con transversalidad de género, con enfoque de género, pues puede salvar vidas, y creo que lo ratifico a lo largo de lo que ha sido esta conferencia de la CEPAL. En un post que emitió la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, hablaba precisamente de este rol que juegan los medios de comunicación que informan con una perspectiva de género, porque también a nosotras, las periodistas, hay que cuidarnos en contextos muy violentos donde pues las agresiones por el trabajo que hacemos se vuelve un riesgo para nosotras.
A mí lo que me preocupa mucho de eso que están mencionando es que ya ni siquiera es necesario estar informando sobre situaciones que tengan que ver con criminalidad o con crimen transnacional o con acciones delictivas que impliquen narcotráfico o cualquier otro tipo de acción violenta, sino que todas las mujeres que comunican están expuestas o estamos expuestas a ese tipo de violencia. Lo vemos en temas que podrían parecer tan light o tan despojados de carga de violencia como información de entretenimiento o información de salud, y aún así, sobre todo en esta violencia digital que estamos afrontando en esta tercera década del siglo XXI, pues ya vemos como la violencia por dar una opinión, por entregar una información o por dar una orientación sobre algún tema, está generando violencia, y eso es muy delicado. Ya no solamente tenemos que estar en contextos de conflicto armado o de delincuencia para ser víctimas de esta violencia, y vuelvo a ese punto, al cuidado y al autocuidado. ¿Qué es lo que tenemos que generar en todos nuestros entornos digitales para estar alejadas de esa violencia? Pero también como nosotras debemos blindarnos mucho, las mujeres que comunicamos, para poder seguir siendo ese canal entre las comunidades y la realidad del mundo, sin tener que enfrentar ni la estigmatización, ni la persecución, ni el aniquilamiento por nuestra condición de género. Así es, Ginette. Ginette Bedoya, muchísimas gracias por estar con nosotras. Una dicha escucharte. Te habla Sirenia Celestino. En este foro en el que participaste hacíamos también una evaluación de Beijing, de la plataforma de acción de Beijing, que tiene sus dos objetivos de erradicar la violencia, erradicar los contenidos estereotipados en los medios de comunicación y promover la participación de las mujeres en las industrias de medios. Y ahí tú hablabas de las condiciones precisamente que enfrentan las mujeres, las periodistas afganas, por ejemplo, las periodistas que están siendo asesinadas en Gaza, pero también en nuestros contextos en América Latina, y por otro lado de cómo las mujeres periodistas también, aún en esos riesgos, son pues como caballos de Troya en las redacciones, ¿verdad? Y tú eres una editora de género. ¿Qué posibilidades tienes tú de implementar, verdad? Desde estos dos rubros, tú eres periodista de guerra también, entonces desde la cobertura, pero también desde los contenidos, ¿no? ¿Cómo incidimos ahí para lograr posicionar narrativas, pues, no, por decirlo con perspectiva de género, pero son narrativas de paz, ¿no? Incluso. Sí, y es muy difícil. A mí me ha tocado un escenario muy complejo, primero por el medio, que yo agradezco que las directivas y que la junta directiva del medio haya entendido la necesidad de crear este cargo de editora de género, que es único en Colombia en los medios hegemónicos. Yo soy editora de género del diario El Tiempo, el periódico más importante de Colombia, y uno de los más antiguos, con 114 años, y es la primera vez que en toda su historia de más de 100 años tiene este rol de editora de género, pero costó mucho lograr conseguirlo. Y ha costado mucho más poder incidir dentro de los contenidos del periódico para que se aplique la perspectiva de género. Cuando se habla de esto, en general los editores y los periodistas creen que cuando hablamos de perspectiva de género es dedicarnos solo a temas de mujeres. Entonces hablar de los derechos sexuales y reproductivos o hablar de las falencias en la maternidad o cómo el estrés afecta a las mujeres, pero no es solamente eso. Y ellos tienen esa concepción. Es ¿cuántas mujeres especialistas en temas económicos estás consultando para poder hablar de un tema de actualidad? ¿Cuántas mujeres de la política están en tus contenidos al hablar de temas legislativos, al hablar de las leyes que se están aprobando o de esto,
de la conferencia de la CEPAL. Y la verdad es que son muy pocas. Siempre la cantidad de personas que se siguen consultando para poder argumentar nuestros temas, sobre todo los temas pesados, pues son solamente hombres. Y en tema de seguridad, aún más. Se cree que las mujeres no sabemos de seguridad, entonces no hay analistas ni especialistas en temas de seguridad, y eso es aplicar perspectiva de género. Hacerle entender eso a los periodistas es muy difícil, porque además creen que tener un enfoque de género en los medios de comunicación es como abrirle un espacio a las feministas, y están muy equivocados. Nos falta pedagogía, nos falta entender sobre el tema, nos falta capacitar a nuestras redacciones y falta entender que esto no lo está exigiendo el mundo, que no es un capricho para darle contentillo a las mujeres o estar en la moda de hablar de la igualdad y de la equidad, sino es un imperativo que hoy la sociedad está exigiendo, pero que además el modelo social que tenemos a nivel global no lo está exigiendo. Así que abrirse campo, poder posicionar los temas y poder pelear contra esas malas prácticas periodísticas que siguen naturalizando las violencias basadas en género es una tarea titánica. Y tú lo mencionabas, uno de los grandes problemas que tenemos también es que no tenemos mujeres que tengan cargos de poder dentro de las redacciones y que permitan seguir abriendo esos caminos. Sí, claro, hay reporteras, hay mujeres que hacen reportería y que son periodistas, pero mujeres que tengan incidencia con poder en los cambios estructurales de los contenidos siguen siendo muy pocas. Ginette, te saluda Lisbeth. Es un gusto, como dice Cire, coincido, es una dicha poder tener esta plática contigo, y reconozco tu trayectoria. Además, lo que nos dices, convertirte en la editora de género en un país donde no lo había, y abrir esa brecha, y que todos los días sigue siendo eso. Desafortunadamente lucha, y finalmente a veces te cansas, sin duda. Yo te quiero preguntar, hoy se ha hablado mucho en esta conferencia sobre el cambio de paradigma como responsabilidad dentro de los medios. Parece que recae única y exclusivamente en las mujeres que tenemos la perspectiva de género. Tendría que ser una labor de todos los días y de todas las personas que trabajamos en medios, pero sin duda tú eres una persona que ha abierto caminos. ¿Qué nos puedes decir al respecto de este cambio de paradigma que tenemos que generar desde los medios de comunicación, que me parece muy interesante? Y la otra que te quería preguntar es, ¿en qué andas? Conocemos de tu campaña, no es hora de callar, y quiero saber si estás en una nueva campaña, nuevos proyectos. ¿En qué andas? Bueno, mira, me parece súper importante eso que estás planteando, porque los paradigmas están directamente relacionados con a quienes tenemos que sentar para hablar de ese giro de 180 grados que tenemos que dar en los medios de comunicación a la hora de hablar de violencias basadas en género, de igualdad, de equidad, de inclusión, de perspectiva y transversalidad de género. Y los primeros que tienen que estar allí son los dueños de los medios, porque nosotras, y cuando digo nosotras, somos las mujeres que comunicamos y que hemos intentado abrir este camino, pues indudablemente lo seguiremos haciendo porque creemos en esto, pero además es que lo llevamos como en el ADN, ¿no? Creemos que es necesario hacer este cambio en los medios de comunicación, pero quienes pueden realmente tomar las decisiones son quienes manejan el dinero. Y los que manejan el dinero son los que abren la posibilidad de tener unos contenidos que realmente estén a la luz de eso que tanto se ha hablado de cara a los objetivos de desarrollo del milenio, pero también a las políticas de igualdad. Y esa es la tarea más difícil. Yo en Colombia he logrado sentar a los directores de los medios importantes, y creo que también está muy relacionado con mi historia y con lo que ha ocurrido. Entonces, lograr ese espacio ha costado muchos años, pero poder sentar a estas personas allí y decirles, venga, es importante que capacite a su redacción, es importante que nos subamos en temas y que pongamos en la agenda de nuestras redacciones el tema de mujer. Se ha logrado en algunos de estos medios, pero sigue faltando mucho, y es una tarea titánica.
pero es necesario hacerla. Precisamente ayer en una de las reuniones le decía a alguien de acá, de México, intentémoslo, convocar a quienes tienen la plata, quienes son los dueños de los medios, porque no es imposible, es difícil, pero no imposible. Y yo tengo la esperanza que mañana, cuando cerremos la conferencia y se lea este documento final, dentro de toda esa línea de cuidado también con todo lo que nos ha dicho ese documento consultivo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, podamos tener ese capítulo de comunicación. Porque ahí está también la base, la nuez de las transformaciones que tenemos que hacer, y la comunicación no solamente desde lo que lideramos las mujeres, sino desde lo que tienen que liderar los dueños de los medios de comunicación. Seguramente habrá alguna mención sobre el tema, y allí es donde viene la responsabilidad de quienes estamos empujando en ese sentido. Y por otro lado, pues en este momento estoy precisamente con mi sentencia de la Corte Interamericana, además de mi trabajo en el periódico El Tiempo, haciendo una investigación sobre trata de personas a nivel regional, que la daremos a conocer en noviembre, y luchando mucho para implementar esas medidas de reparación que logré con la sentencia en mi caso, y que son jurisprudencia para las mujeres periodistas del hemisferio. Y que es muy importante, porque precisamente uno de los elementos que estamos mirando en la región es que los cierres democráticos en los países han expulsado en muchos lugares pues a periodistas, y pienso en Nicaragua, pienso en El Salvador, pienso en Guatemala, en Costa Rica, en fin, en el propio México, donde la violencia contra mujeres periodistas se ha incrementado de una manera brutal. ¿Cómo lidiar, Ginette, con este impulso de que queremos transformar los medios, y con esta violencia que vivimos las periodistas? Porque en el caso de México, la cobertura del movimiento feminista, de las marchas feministas, se ha vuelto un elemento que ha disparado la violencia contra las reporteras. Es muy difícil lograr un puesto de decisión cuando no hay un apoyo también al trabajo que hacen las mujeres periodistas, y no hay un cuidado y una protección hacia ellas, ¿verdad? ¿Tú qué dirías en este contexto que tiene que redoblarse en esta lógica del cuidado, de cuidarnos, de autocuidarnos, pero de cuidar también la labor que hacen las mujeres periodistas? Mira, hay un trabajo muy importante por hacer. Hoy justamente tuvimos una reunión con el CEVIC, que es toda la comisión de la OEA, y que está trabajando todos esos lineamientos que nos dio la Convención de Belém do Pará, que está cumpliendo justamente 30 años, y lo que nos dice la Convención sobre el cuidado precisamente de quienes comunican, lo ligo un poco a esta histórica sentencia de la Corte Interamericana, porque por primera vez sentó jurisprudencia sobre el papel de las mujeres comunicadoras en la región, en el hemisferio, y dice que los gobiernos deben tener muy en cuenta que la violencia que se ejerce contra las mujeres comunicadoras es diferenciada. Eso nunca antes se había dicho. Y allí está el elemento clave para entender cómo tenemos que cuidar a esas mujeres que salen a cubrir las marchas, que están cubriendo temas medioambientales y que hoy están siendo amenazadas lamentablemente por eso también, y es generar políticas públicas en nuestros países sobre el tema de comunicación, y muchas de esas herramientas nos las está entregando la Corte Interamericana, que sienta jurisprudencia. Es si una mujer que comunica por tratar un tema medioambiental o un tema de protesta social tiene que exponer su vida, los países están obligados, los gobiernos están obligados a entender que esa tiene que ser una actividad que merece una especial atención. Y eso solo lo podemos lograr visibilizando, pero también ejerciendo
nuestros derechos comunicativos, pero también visibilizando, generando conciencia sobre ese tema. Creo que hay que hacer una presión muy fuerte para que este tema esté no solamente en las agendas de gobierno, sino también en las agendas de los medios de comunicación, porque creo que mucha de esa violencia que hoy enfrentan las mujeres periodistas a la hora de cubrir la protesta social viene de la misma estigmatización que los propios medios hacen de esa protesta social, sobre todo cuando son protestas de las mismas mujeres. Necesitamos dar la vuelta, hacer una pedagogía, pero también unirnos las mujeres periodistas para ir precisamente, estar menos solas, menos aisladas, porque es también una formación del periodismo tradicional de que no hagamos una unidad entre nosotras. Así es. Así es, yo creo que esos modelos patriarcales que están instalados en la sociedad, a los cuales los medios de comunicación tradicionales no son ajenos, pues se ven reflejados en eso. Que ese mismo machismo nos ha dividido o no nos ha permitido crear unas redes muy sólidas de apoyo entre las mujeres periodistas y las mujeres comunicadoras, y es algo que quienes de alguna manera tenemos voz e incidencia, pues tenemos que rescatar, así como lo están mencionando. Pues te agradecemos mucho, Ginette, que hayas tomado esta llamada y que hayamos podido conversar esta noche en el marco de esta conferencia tan importante, y que necesitamos colocar estos temas que normalmente los medios hegemónicos lo dejan a un lado. A ustedes un saludo muy especial, gracias por estar haciendo esta cobertura, y como ustedes mismas lo mencionaron al principio, no olvidemos a esas mujeres colegas, periodistas, comunicadoras que hoy ya no tienen voz porque literalmente las silenciaron. Por ellas tenemos que hablar también y tenemos que comunicar también. Así es, Ginette, muchísimas gracias por estar esta noche aquí con nosotras. Un abrazo y gracias. Gracias. Eso fue todo en este episodio de la cobertura especial sobre la Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe. Las invito a compartirnos sus comentarios en nuestras redes sociales y recuerden que pueden escuchar el resto de nuestros episodios en Spotify. 16ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Diálogos y reflexiones.